Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 32, titulada Imitadores de Dios. Hoy es un día muy especial porque vamos a comenzar a ver el capítulo número 5 de Efesios. Estuvimos varias clases tratando el capítulo 4, previamente vimos el capítulo 3, 2 y 1, comenzamos desde el primer versículo de esta maravillosa epístola y hoy con mucho gozo vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 5. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar apartando este tiempo al Señor. Como siempre dice nuestro apóstol Lucas, tenemos que ser rescatados de nuestra manera natural de oír, rescatados de nuestra manera natural de predicar, de enseñar, rescatados de nuestra manera natural de estudiar la palabra. Nosotros no queremos nada que tenga que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros queremos comer este tiempo del árbol de la vida. Amén. Queremos comer, extraer espíritu y vida de la palabra viviente para poder crecer en vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites tener. Estamos en días privilegiados donde tenemos todo a nuestro favor para poder dedicarnos a tu palabra, para poder apartar estos tiempos, Señor, para profundizar en las Escrituras, en la verdad revelada de Cristo, en este libro a los Efesios, Señor. Padre, gracias por esta carta. Gracias, Señor, porque tú usaste la vida del apóstol Pablo para escribir esta epístola y revelarnos verdades eternas, Señor, respecto a tu propósito, Señor, y cuál es nuestro trabajo, qué nos toca a nosotros hacer en pos del cumplimiento de este propósito eterno. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a ver la clase número 32, titulada Imitadores de Dios. Hoy, como les decía en un inicio, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5 de Efesios. La clase anterior terminamos de ver los últimos versículos del capítulo 4 y estamos inmersos en asuntos completamente prácticos. La segunda mitad de Efesios capítulo 4 se sumerge ya en temas totalmente prácticos. Vimos temas como aprender a Cristo, hablamos de aprender a Cristo y vimos cómo se evidencia una vida de alguien que está aprendiendo a Cristo. Y hablamos de no contristar al Espíritu Santo de Dios, cómo tener un vivir que agrada al Señor. Y hablamos de varias cosas allí que el apóstol Pablo menciona. Esa es la segunda mitad del capítulo 4. Y el capítulo 5 continúa en esta misma línea. Es un capítulo sumamente práctico, al igual que el capítulo 6. Entonces es bien particular esta carta a los Efesios porque comienza con temas muy profundos. El capítulo 1 estuvimos mucho tiempo detenidos allí en varios versículos. Hubo clases que avanzamos un versículo, medio versículo, porque es muy profundo. Y luego viene capítulo 2, capítulo 3, hasta la mitad del capítulo 4, que revela muchas cosas respecto a Cristo y la iglesia, el propósito eterno de Dios, el nuevo pacto. Pero luego comienza a ver la aplicación práctica de todas estas verdades. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo me maravillo cómo Pablo es capaz de sintetizar en la misma epístola verdades tan profundas de la economía de Dios, del propósito eterno de Dios, y al mismo tiempo tocar temas tan prácticos, temas tan domésticos, temas tan simples a nuestro parecer, pero que son tan importantes como el matrimonio, la relación con los hijos. Vamos a ver en las próximas clases, acá en Efesios 5, es este pasaje por excelencia, donde Pablo habla a los esposos, habla a las esposas, habla de Cristo y la iglesia, grande es este misterio. Todo eso está en Efesios capítulo 5, así que ten expectativa porque vamos a ver cosas tremendas en los próximos versículos y las próximas clases. Entonces, como les decía, yo no dejo de sorprenderme cómo Pablo es capaz, por el Espíritu, cómo él es competente por el Espíritu, de hablar en la misma epístola asuntos tan profundos, el propósito eterno de Dios, y a la vez asuntos tan prácticos. Pablo es un modelo para nosotros en esto.
Pablo, a mi parecer, es el hombre del equilibrio, porque Pablo fluía en la revelación, pero también en el vivir práctico. Tenía las dos cosas. Pablo no se iba en la revelación y se olvidaba de todo. Pablo la revelación no lo abstraía del aspecto práctico de la vida de iglesia, del aspecto práctico de la familia. A veces cuando comenzamos a estudiar revelación, la palabra revelada, como que la revelación se vuelve un poco como un dulce que nos entretiene, nos abstrae, como que nos saca un poco a veces de las cosas prácticas, se nos olvida. Hay gente que comienza a entender la revelación del nuevo pacto y dejan de evangelizar, dejan de orar, dejan de hacer todo lo que antes hacíamos, porque la revelación tiene ese efecto que es tan dulce que a veces es capaz de incluso distraernos si perdemos de vista lo práctico. Pablo equipara las dos cosas. Ahora hay gente que tiene quizás ese aspecto práctico, pero le falta la revelación de Cristo. Tú ves, por ejemplo, sin ir más lejos, en las Escrituras, el apóstol Santiago. Él es un ejemplo de esa piedad práctica. Santiago es un ejemplo de esa justicia práctica. Pero Santiago, podemos decir que él no entendía a plenitud la economía de Dios. No entendía a plenitud el propósito eterno. Nunca entendió en profundidad el tema de judíos y gentiles y por qué los gentiles eran coherederos de la gracia. Él nunca lo entendió a plenitud. Entonces, Pablo es el hombre del equilibrio. Pablo te muestra la revelación, pero también te muestra el vivir práctico. Y lo vemos acá en Efesios. Pablo te muestra la revelación, pero también fluía en el poder. Tú ves, por ejemplo, en Pedro la manifestación del poder de Dios. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero Pedro, a lo largo de prácticamente toda su vida, él no entendió en plenitud la economía de Dios de la forma en que Pablo lo entendió. Y cuando al final de sus días Pedro escribe acerca de Pablo, dice las cosas que escribió el hermano Pablo, algunas de las cuales son difíciles de entender. O sea, si a ti te cuesta entender esto y a mí me cuesta, imagínate que al apóstol Pedro también le costaba entenderlas. Son cosas profundas respecto al misterio de Cristo y la iglesia. Tremendo. Pero lo maravilloso es que, por un lado tenemos, claro, este Pedro que fluye en el poder de una manera impresionante, pero que no manejaba tanta profundidad de revelación, pero Pablo maneja esa profundidad de revelación que vemos en las epístolas de Pablo, pero Pablo también fluía en el poder, Pablo echaba fuera demonios, Pablo sanaba enfermos, Pablo era un hombre tremendamente usado. Entonces Pablo nos muestra, a mi parecer, ese equilibrio. Yo he visto mucha gente decir, no, a mí me gusta solo la palabra, no me gusta nada de lo sobrenatural, quiero ser como Pablo. Yo no veo eso en Pablo. Pablo es un modelo de ese equilibrio, el poder y la revelación. Pablo es el equilibrio entre ser un hombre de la palabra, pero también un hombre de oración. Tú ves cómo Pablo habla de que él dobla sus rodillas, tú lo vimos en Efesios 1, las oraciones apostólicas, cómo Pablo oraba y por qué cosas oraba el apóstol Pablo. Tú ves ese equilibrio. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que llegó, ¿verdad? Todos somos más fuertes en un área o tal vez en otra, pero tenemos que avanzar en ese modelo, un modelo de el equilibrio. Amén. Ahora bien, vamos a comenzar a leer Efesios capítulo 5 y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 5 de Efesios. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces, como decíamos, Pablo trata en este capítulo el aspecto de nuestro vivir práctico. ¿Cómo es el vivir de un cristiano? ¿Cómo es el vivir de un hijo de Dios?
¿Cómo es nuestro vivir ahora que tenemos la vida de Cristo? Ese es el asunto que Pablo trata. Entonces Pablo dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor, que no ni siquiera se nombre entre nosotros fornicación, inmundicia, avaricia. Pablo habla de palabras deshonestas, necedades, truanería, etc. Esta es la descripción del vivir práctico en Cristo. Este es el vivir que Dios espera de nosotros. El asunto es el cómo. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a la norma divina? Entonces, hemos recibido la vida divina en nuestro interior. Y ahora Dios desea que tengamos un vivir cuya vida sea Cristo. O sea, Cristo debe ser mi vida por dentro y mi vivir por fuera. El vivir cristiano no es otra cosa que Cristo mismo. Que el Cristo que yo recibí, que se impartió dentro de mí como vida, fluya a través de mí, se exprese. Y cuando Cristo es expresado a través de mí, ese es el Cristo vivir. Cristo como mi vivir. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Habla de que Cristo es nuestra vida, pero también Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es nuestra vida por dentro y es nuestro vivir por fuera. Cuando el Cristo vida se manifiesta en mí, ese es Cristo vivir, Cristo como mi vivir, Cristo expresado. Eso es la piedad. La piedad es Cristo expresado en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, es la expresión de Cristo. Estas cosas que Pablo está diciendo acá, andar en amor, no cometer estos pecados que Pablo menciona acá, que ya los vamos a ver en detalle, no son la consecuencia de un esfuerzo moral, de un esfuerzo del viejo Adán por ser mejor, son la manifestación de la vida de Cristo. Cuando esta vida ha crecido y ha sido formada dentro de nosotros, la consecuencia es que orgánicamente yo voy a manifestar a Cristo, Cristo como mi vivir. Eso es la piedad, el misterio de la piedad. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. O sea, la piedad es un misterio. ¿Qué es lo que era la piedad? Dijimos que es Cristo expresado en mi vida diaria. Y la piedad es un misterio. Y Pablo lo explica, dice, ¿cuál es este misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, tenemos este misterio de la piedad, lo hemos explicado antes, pero así, en pocas palabras, tenemos como los diferentes pasos de Cristo acá expresados. Dios fue manifestado en carne, tiene que ver con la encarnación de Cristo. Justificado en el Espíritu, o vindicado en el Espíritu, es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Visto de los ángeles, puede abarcar todo el proceso, pero podríamos decir que tiene que ver con el vivir humano de Cristo, o también con su exaltación. Predicado a los gentiles, bueno, ahora Él está siendo predicado por nosotros, a los gentiles en esta era. Creído en el mundo, Él está siendo creído en el mundo, ¿verdad? Por medio de nuestra predicación. Y por último, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. El tema es que este último se salta el orden. Recibido arriba en gloria se salta el orden. Porque para nosotros, primero Cristo resucitó, luego fue recibido arriba en gloria y después comenzó a ser predicado en el mundo y creído en el mundo. Pero acá está diciendo que al final es recibido arriba en gloria. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el misterio de la piedad se trata de que nosotros como iglesia somos el cuerpo de una cabeza que ya fue glorificada. Entonces, cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, la cabeza fue glorificada, pero nosotros que somos el cuerpo estamos acá. Él ya está arriba en la gloria y está llevando muchos hijos a la gloria, pero nosotros estamos acá por causa del propósito eterno, aunque en el Espíritu ya hemos sido sentados en los lugares celestiales. Lo vimos en Efesios capítulo 2. Entonces, la cabeza ya fue recibida arriba en gloria, pero el cuerpo, que es la iglesia, va a ser recibida arriba en gloria al final de esta era, en la segunda venida de Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Consiste en que el Hijo Eterno fue procesado, pasó por la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, para llegar a ser el Espíritu vivificante y para impartirse dentro de nosotros como vida, dispensarse a sí mismo dentro de nosotros como vida. Y ahora ese Cristo como vida está siendo formado en nosotros, forjado en nosotros, propagando su vida en nuestro interior para ser manifestado orgánicamente a través de nosotros como nuestro vivir. Este es el misterio de la piedad, este es el misterio de Cristo. En la iglesia somos el cuerpo de una cabeza que ya fue glorificada y portamos su vida y portamos su naturaleza. Y todo nuestro vivir ahora es la expresión de esta nueva naturaleza que hemos recibido. Es la expresión de esta nueva vida que hemos recibido. Esto no tiene que ver con exigencias religiosas, no tiene que ver con demandas morales. Tiene que ver con una vida que yo tengo que manifestar, una vida que me fue dada, y esta vida hace en mí aquello que el Padre está demandando. Por eso dice la palabra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cristo como mi vida y Cristo como mi vivir. Eso es la piedad. Tito capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. La piedad no es una actitud moral o ética, ni tener conocimiento bíblico. La verdadera piedad es Cristo siendo manifestado en nuestra vida cotidiana. O sea que en cada una de las cosas que nosotros hagamos, Cristo se manifieste. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ninguno de nosotros puede decir que a cada instante Cristo se manifiesta. No, ni siquiera el apóstol Pablo. Él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Verdad? Todos estamos siendo procesados por el Señor. Todos estamos creciendo en vida. La vida de Cristo está creciendo en cada uno de nosotros. Pero estamos en este camino. Amén. Porque mientras más Cristo crezca en mí, más Cristo será manifestado en mí. No es por mi esfuerzo. No es por mi capacidad, no es mi esfuerzo por cambiar, es la vida de Cristo leudándome, transformándome. Amén. Entonces, dice acá el apóstol Pablo que el verdadero conocimiento de la verdad es según la piedad. ¿Cómo eso de que el conocimiento de la verdad es según la piedad? Significa que es orgánico, que es según la manifestación del Cristo que te habita. O sea, cuando el Cristo que te habita se manifiesta, Él comienza a revelarte los misterios de Dios, comienza a revelarte el propósito eterno, comienza a revelarte la verdad de Dios. O sea, estas cosas que estamos hablando, tú no las aprendes leyéndolas en un libro. Se te revelan cuando el Cristo que te habita se manifiesta. Cuando se te revela Cristo que tú portas y comienza a manifestarse desde adentro hacia afuera. Ese Cristo comienza a revelarte. El Espíritu del Señor que te habita comienza a revelarte todas las cosas. Es el conocimiento de la verdad que es según la piedad, según la manifestación del Cristo que te habita. Y es ese Cristo que te habita que te va a transformar y conformar a su imagen. Y es por medio de este Cristo que nosotros podemos ser imitadores de Dios, que es el inicio de este capítulo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para la vieja creación, para Adán, o sea, para mí y para ti, esto es imposible. ¿Cómo yo te voy a poner la medida de Dios? O no yo, ¿cómo el Señor nos va a poner la medida de Dios? Solo Dios puede dar la medida de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Sed imitadores de Dios. O sea, sean como Dios. Eso es imposible. O sea, no está hablando de que tú seas Dios, sino de que seas tan santo como Dios, tan justo como Dios, tan misericordioso como Dios. Eso es imposible. Imposible para el hombre natural, para la mujer natural. Para Adán es imposible imitar a Dios porque su naturaleza está corrompida
a causa del pecado. ¿Cómo el hombre natural podría imitar a Dios? Eso es imposible. Por eso Pablo te da la clave acá y dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, orgánicamente, como hijos que portan su vida y su naturaleza. O sea que cuando Dios te engendró como hijo, Dios te dio su vida y Dios te dio su naturaleza. Dice el apóstol Pedro que fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Y por medio de esa naturaleza, ahora tú te puedes parecer a tu papá. Y te vas a parecer a tu papá. Lo anormal sería que no fuese así. Al principio, cuando un bebé nace, como que no se parece mucho ni al papá ni a la mamá. Pero cuando empieza a crecer, el parecido ya es innegable e inevitable. Entonces cuando nacemos de nuevo, no nos parecemos mucho a nuestro Padre. Seguimos siendo envidiosos, seguimos cometiendo muchos pecados, pero a medida que Cristo es formado en nosotros y crecemos y maduramos en esta vida, en esta nueva vida, nos comenzamos a parecer orgánicamente a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos hijos amados, portamos su naturaleza, portamos su genética, su ADN, portamos su vida. Amén. Y por medio de esa vida, de esa naturaleza, sin que nos demos cuenta, sin esfuerzo de nuestra parte, cada vez más nos vamos a comenzar a parecer a Él, si es que su vida está creciendo en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es dejar fluir en nosotros su vida y su naturaleza que recibimos cuando Él nos engendró como hijos. Es por eso que podemos andar en amor. Cuando dice ahí el verso 2, andad en amor. Nadie puede andar en amor, ninguno de nosotros puede. Si tú todavía crees que puedes, es porque no has entendido el Evangelio. Nadie puede, nadie es capaz. No hay justo ni aún uno. Ninguno califica, ninguno de nosotros, todos somos carne, todos somos Adán. Por eso necesitamos una nueva vida, la vida Zoe de Dios, la vida eterna, la vida increada. Porque esa vida nos permite andar en amor. Así como Cristo nos amó, esa vida nos permite vivir apartados de la impiedad, nos permite vivir apartados de algunas obras muertas que menciona Pablo acá, de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, la necedad, etc. ¿Cómo voy a vivir apartado del pecado? Por medio de la vida divina que yo he recibido y que tú has recibido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mira qué tremendo esto. Nuestro Padre, Dios, dijo, sean santos porque yo soy santo. Esto lo dijo el Señor. Y Pedro está acá citando algo del Antiguo Testamento y trayéndotelo al Nuevo Pacto y diciendo, te estoy recordando que esto no es solamente del Antiguo Pacto. Esto también aplica en el Nuevo. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes andábamos en esos deseos, antes andábamos en todo lo que menciona Pablo. Andábamos en fornicaciones, en avaricia, en inmundicia, en palabras deshonestas, andábamos en envidias, en pleitos, en borrachera y todas esas cosas. Pero ahora dice, no os conforméis a esos deseos que antes teníais, sino como hijos amados, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. O sea, tiene que ver con ser hijo, con manifestar mi naturaleza, la nueva naturaleza que yo he recibido como hijo. Cuando nacimos de nuevo, fuimos santificados objetivamente en nuestro espíritu. O sea, Dios te declaró santo, tú eres santo. Tú eres parte de la congregación de los santos, de los primogénitos inscritos en los cielos. Tú eres un santo. Si Pablo escribiera una carta a la iglesia en tu ciudad, no sé, en Santiago de Chile, escribiría a los santos que están en Santiago y tú estás incluido allí.
Tú eres parte de los santos. Objetivamente, legalmente fuiste declarado santo. Esa es la santificación objetiva, en un sentido legal, objetivo. Sin embargo, ahora necesitamos ser santificados subjetivamente. Esto es importante que lo entendamos. Subjetivamente. Subjetivo, no lo estamos usando en un sentido negativo, con una connotación negativa, sino en el sentido de algo relacionado a la experiencia. Legalmente ya está, el asunto es que ahora yo lo experimente. A eso le llamamos subjetivo. ¿Qué es lo que es ser santificado subjetivamente? Es ser santificado en mi experiencia diaria, en mi manera de vivir. Que yo comience a tener un vivir santo, un vivir apartado para Dios, que yo deje de pecar y comience a manifestar la vida divina. Eso es ser santificado subjetivamente, esa santificación práctica. Entonces el Señor nos rescató, nos redimió, nos salvó y ahora nos está santificando para Él. Ya nos santificó posicionalmente, ahora nos está santificando disposicionalmente. ¿Ves? Objetivamente o posicionalmente, legalmente o disposicionalmente, subjetivamente, en el ámbito de la práctica. Entonces, Dios nos está santificando. ¿Cuál es el punto central de esto? Que no se trata de un esfuerzo humano por comportarse de cierta forma, sino de la expresión orgánica, natural y espontánea de la vida divina que fue impartida en nosotros cuando fuimos engendrados como hijos de Dios y que ahora está creciendo en nosotros para ser manifestada y expresada por medio de nosotros. La vida de Dios es santa. Dios no puede pecar. Dios es santo porque Él posee una vida santa. Él es santo en su esencia misma. Esa vida divina es la vida que Dios impartió en ti. Esa vida es santa, esa vida no puede pecar. Por ende, cuando esa vida que está en ti, que está en mí, se manifiesta de forma espontánea, vamos a ser santos en nuestra manera de vivir. Ese es el secreto para vivir en santidad, la vida divina que nos habita. La santidad es la manera de ser de la vida divina, es una manifestación de su naturaleza. Lo natural para la vida Zoe es vivir en santidad. Entonces tú ahora recibiste esa vida. Ya no es un esfuerzo, ya no es un desgaste. Todo lo que hay que hacer es permitirle a esta nueva vida manifestarse. Si yo le permito a la vieja vida manifestarse, que lo puedo hacer, voy a pecar. De continuo voy a tropezar. Ni siquiera voy a tropezar, voy a vivir en el suelo. Si yo le permito a esta vida gloriosa manifestarse, la vida de Cristo, yo voy a vencer el pecado. Voy a vivir en santidad. Ahora, ¿vamos a pecar de vez en cuando? Sí, todos pecamos, pero no voy a vivir en el pecado, porque esta vida continuamente me levanta victoria. Amén. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ves? Hemos sido hechos libres del pecado, libertados del pecado, y tenemos por fruto la santificación. O sea, ¿cuál es el fruto que se manifiesta a causa de que la vida divina fue sembrada dentro de ti? La santificación, que tu manera de vivir, tu vivir es santificado, que ya no vas a seguir viviendo de la misma manera que vivías antes, sino que ahora tu vivir va a ser Cristo. Es un vivir orgánico, es la manifestación de una vida que es Cristo mismo. Es la manifestación de desvestirnos del viejo hombre con todos sus viejos hábitos del mundo y revestirnos enteramente de Cristo, el nuevo hombre, como nuestro vivir. Amén. La vida cristiana es Cristo. Y el vivir cristiano normal, ¿cuál es? Cristo. No es imitar su carácter, es su persona misma. Esto es una imitación orgánica, no es buscar por medio de mi esfuerzo parecerme a Él, sino es permitirle a Él manifestarse a través de mí. Es Él mismo a través de mí, pareciéndose a Él. Amén. El Señor Jesucristo, fluyendo en nosotros como nuestra vida, fluyendo a través de nosotros como nuestro vivir. Eso es el vivir cristiano normal, siendo formado en nosotros hasta llegar a gobernar todo nuestro ser y todas nuestras acciones,
y hacernos luminares en el mundo que resplandezcan con su luz incorruptible. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira qué impresionante. Esta es la visión que tiene el apóstol Pablo de esta era. No sé cuál es tu visión de esta era, pero esta es la visión del apóstol Pablo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de un sistema del mundo que está completamente lleno de corrupción, completamente perdido, desahuciado, destinado al juicio. En medio de este sistema, nosotros resplandecemos como luminares. ¿Cómo? ¿Viviendo igual que ellos? No. Si yo vivo igual que ellos, hablo igual que ellos, me comporto igual, tengo las mismas metas, los mismos sueños, busco las mismas cosas que ellos buscan, entonces yo no estoy resplandeciendo. Pero si yo manifiesto la vida divina en medio de la oscuridad, yo soy un luminar, yo soy una estrella por medio de la cual la gloria de Dios ilumina esta tierra. Gloria a Dios. La gente va a ver a Cristo en nosotros. Nosotros somos los luminares que les va a hacer resplandecer la luz de Cristo para que crean al Evangelio. Resplandecemos como luminares manifestando la luz de Cristo, su piedad, su justicia y santidad. Si no hay diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es, entonces estamos perdidos. Entonces no hemos entendido el Evangelio. No lo hemos entendido. Tiene que haber una diferencia. Dios nos llamó no a ser uno más en las tinieblas, sino a resplandecer como luminares en medio de una generación perversa. Eso va a implicar que te van a atacar, te van a cuestionar, se van a reír de ti, tal vez se van a burlar, pero tú eres un luminar. Porque muchos de esos que tal vez se burlan en tu trabajo, en tu lugar de estudio, después en lo oculto, en lo secreto, te piden oración, pides que ores por ellos, que les des una palabra. En público, delante de la gente, tal vez se van a reír, pero en lo privado te van a pedir que ores por ellos. Porque ellos ven que tú eres un luminar, que ilumina, que tú no te preocupas como el resto, que tú descansas en el Señor, que tú tienes gozo, que tú tienes paz, que tú pareciera que eres feliz a pesar de que te pasan cosas malas, a pesar de que a veces estás contenta, triste, pero en el fondo eres feliz. Y eso ellos no lo tienen. La gente en el mundo a veces está muy alegre, pero nunca es feliz. A nosotros, aunque nos pasan cosas malas, y no por eso no nos van a afectar, pero aún así somos felices, tenemos un gozo que nada nos puede quitar. Estamos plenos en Cristo. Y eso la gente lo va a ver y va a querer al Cristo que tú tienes. Vamos a avanzar al verso número 2, Efesios 5:2, que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tremendo, andar en amor. Acá en el capítulo 5, los primeros versículos, como vamos a ir viendo esta y la próxima clase, hay dos conceptos que son fundamentales. El primero que aparece es el amor, andad en amor. Todo lo que aparece en estos versículos tiene que ver con el amor, y el otro concepto es la luz, que tiene que ver con las cosas que vamos a ver la próxima semana. La luz, el amor y la luz. En el capítulo anterior terminamos hablando mucho de la gracia y la verdad. Ahora estamos hablando del amor y de la luz. Queremos hablar un poquito más del amor y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. O sea que hay un amor fingido, ¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo primero que queremos decir es que el amor del mundo es un amor fingido, es un amor forzado, es producto del esfuerzo humano. La gente en el mundo se esfuerza por amar. Por eso que después, si les acaba el amor, la gente en el mundo se casa por una corazonada, por un impulso, por un enamoramiento, y después se acaba esa sensación de amor y se separan. ¿Por qué? Porque el amor en el mundo es así, es volátil. El amor en el mundo requiere un esfuerzo. El amor en el mundo es condicional. O sea, está sujeto al comportamiento del ser amado. Pero en el reino de los cielos, en el reino podemos amarnos unos a otros con un amor fraternal, amor de hermano, no fingido, un amor genuino, porque es el amor ágape de Dios, es el amor que emana de la vida misma de Cristo, no de nuestra vida adámica. El amor que es la manifestación espontánea y orgánica de la vida de Cristo, que está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, amaos unos a otros entrañablemente, siendo renacidos de la simiente incorruptible. O sea, Pedro está diciendo, por causa de que han renacido de la simiente incorruptible y recibido la genética divina, ustedes ahora pueden amar con este amor incorruptible, pueden amar con este amor fraternal entrañable, no fingido. Si ustedes no tuvieran la vida divina, si no tuvieran esta semilla dentro de ustedes, no podrían amar de esta manera. Por eso el amor en el mundo se acaba. Pero nosotros recibimos este amor para amarnos dentro del cuerpo de Cristo, un amor fraternal. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 13, habla de este amor, no de cualquier amor, no del amor del mundo. Cuando dice el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese claramente no es mi amor y no es tu amor, seamos francos, ese es el amor de Cristo, el amor que emana de la vida divina que hemos recibido. Y lo que Pedro está diciendo acá, si tú no hubieras recibido esa semilla, esa vida, no podrías amar de esta manera. Pero por causa de que has recibido esta vida, puedes hacerlo, y la fuerza que te empuja es esta vida misma, la cual desborda amor, porque Dios es amor. Lo maravilloso es que Dios no tiene amor, Dios es amor. Amén. Entonces hemos recibido la vida de Dios y por eso podemos amarnos unos a otros con amor entrañable de corazón puro. Este es un mandamiento, qué tremendo esto, porque este es un mandamiento, andad en amor. Primeramente para la vida de iglesia y segundo para todo tipo de relaciones entre personas. Por ejemplo, Pablo va a mencionar en los versículos siguientes el matrimonio, la relación de padres e hijos, habla incluso de la relación de amos y los criados, o sea, habla de diferentes tipos de relaciones humanas, pero siempre el consejo es andad en amor. El vínculo perfecto es el amor. Amén. Pero primeramente en la vida de iglesia, es como el aceite que aceita la máquina de funcionamiento de la iglesia, es el amor. El vínculo perfecto. Tenemos que amarnos y tenemos una vida que nos habilita para hacerlo. La medida del amor que debemos manifestar hacia los hermanos es el amor de Cristo derramado en la cruz. Es decir, es un amor sacrificial, porque Pablo dice acá, y vuelvo a Efesios 2, andad en amor, o sea, amémonos unos a otros. ¿De cómo? ¿Cuál es la medida? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, hay una medida elevadísima, hay una medida altísima, que es el amor de Cristo. Y este amor de Cristo es un amor sacrificial, es un amor que lo dio todo. O sea, el Señor nos está demandando darlo todo por los hermanos. Tener un amor sacrificial por el cuerpo de Cristo. Amarnos como Cristo implica que no hay medida, no hay límite, no hay excusa que valga. Amarnos como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, como sacrificio. Él nos amó incondicionalmente, a pesar de todo. Y además
se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto lo hizo sin quejas, sino por amor. Esta es la clase de amor que debemos manifestar a los hermanos, incondicionalmente. O sea, debemos amar a los hermanos incondicionalmente. ¿Cuántas veces el Señor me ha perdonado a mí? Infinitas. ¿Cuántas veces yo debo perdonar a los hermanos? Infinitas. Amén. Ese amor que nos hemos equivocado tanto y el Señor no pone condiciones, no nos exige nada, siempre nos recibe, nunca nos cuestiona. Esa clase de amor yo tengo que manifestar a los hermanos. Al amarnos, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Verdad? Ahora bien, Él lo hizo por nosotros, pero a la vez esa ofrenda fue un olor fragante a Dios. O sea, el sacrificio fue por nosotros, pero el olor que subió del sacrificio fue para Dios. Estás trayendo a imagen el sacrificio del antiguo pacto. El sacrificio era para nosotros, pero el olor fragante que subía, o sea, el olor asado, era para Dios. De la misma manera, al seguir su ejemplo, nuestro andar en amor no debe ser solamente algo para otros, sino también olor fragante para Dios. O sea, cuando tú amas a los hermanos, no solamente estás beneficiando a los hermanos, tú estás agradando a Dios. O sea, tú cuando hagas algo por un hermano, no lo hagas solamente por el hermano, también hazlo para el Señor. El Señor te está mirando y nada de lo que tú hagas por un hermano queda sin recompensa. Y el amor debe tener fruto. Debemos manifestarlo. Hermano, que no sea una carga el sembrar en nuestros hermanos, bendecirles, honrarles financieramente si lo necesitan o incluso si no lo necesitan. Porque para honrar no necesitan la excusa de la necesidad. Podamos bendecir a nuestros hermanos, suplir para ellos, que podamos preocuparnos, que podamos orar los unos por los otros. A veces tú dices, yo no tengo nada para darle, pero puedes orar por tu hermano. Estar cubriendo su vida, bendiciendo a su familia. Qué tremendo eso. Tenemos que amarnos. Dice la palabra que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. En estos tiempos de pandemia donde no podemos reunirnos, nosotros ahora mismo mientras grabamos esta clase estamos acá en confinamiento. No podemos salir, salvo para ciertas cosas. Y eso también causa que a veces el amor se enfríe, porque no nos podemos ver tan seguido como antes lo hacíamos. Solamente por medios digitales. Pero no permitamos que se enfríe el amor. Como dice la palabra, estimulémonos unos a otros al amor. Dice la palabra de que una de las evidencias, Jesús oró por esto, en el Getsemaní, una de las evidencias de que nosotros, frente al mundo, nosotros somos de Dios, es el amor, es cómo nos íbamos a amar entre nosotros. Y esto se cumplió desde los días de la iglesia primitiva, cuando a los cristianos los echaban al circo, los echaban al coliseo para que los trituraran y los devoraran los leones. Ellos ahí se resguardaban unos a otros, estaban juntos y la gente decía, mirad cómo se aman. Esa es la muestra, esa es la mayor abofetada que le podemos dar al mundo, mientras ellos nos menosprecian, se burlan, mientras ellos nos hacen el vacío. Es que mientras ellos tienen un amor falso, todo aquí es fantasioso, todo es ficticio, nada es verdad en ese sistema. Acá tenemos un amor genuino, un amor incondicional los unos por los otros. Eso es la definición de iglesia. Qué maravilloso, yo quiero ser parte de esa iglesia. Díganme dónde está para ir, ¿verdad? Bueno, esa es la iglesia que fuimos llamados a ser. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo soy perfecto, amo a todos los hermanos. No, todos necesitamos crecer en este amor, tomar esta exhortación y decir, Señor, ayúdame por medio de tu vida a andar en amor dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Si es necesario perdonar a mi hermano 10 veces, perdonar al hermano. Amén. ¿Cuántas veces los pastores vemos gente que se va de la iglesia, después vuelven, después se van, después vuelven, ¿verdad? Y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces un hermano tal vez te ha ofendido, no te saludó, dijo que iba a hacer algo y no lo hizo, qué sé yo? Tenemos que amarnos. No hay forma de hacer suficiente hincapié en este punto. Esta es la marca de que la naturaleza divina nos está comenzando a gobernar. Es el amor. Y el amor no se manifiesta solo con palabras o solo con un abrazo, aunque es muy importante, sino con nuestras acciones. Ahora bien,
Vamos a avanzar al versículo 3. Versículo 3. Efesios capítulo 5, verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esta es una exhortación de aquello que no puede estar en nosotros los santos, los apartados para Dios, los que estamos además siendo santificados de manera subjetiva, o sea, en nuestra experiencia. Y hay tres elementos, tres pecados, tres conductas del viejo hombre que tenemos que sacar de nosotros, que tenemos que hacer morir en nosotros. La primera es fornicación. Fornicación en griego es porneia. Recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces a veces hay una misma palabra griega que se traduce de diferentes formas o tal vez diferentes palabras griegas que el español por alguna razón los traduce de la misma manera. Entonces cuando uno hace un estudio detallado es bueno cotejarlo con el griego. Fornicación en griego es porneia. De ahí viene la palabra pornografía, porneia. Significa una relación sexual ilícita. Toda relación sexual ilícita. Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Estoy explicándolo todo con mucho detalle, paso a paso, sin saltar nada, porque tal vez algunos es primera vez que escuchan esto. Tal vez otros ya lo saben. Pero si no, es mejor decirlo desde un inicio. Toda relación sexual de cualquier tipo, no solamente el acto sexual mismo, sino todo tipo de contacto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Esto incluye el adulterio. ¿Qué es lo que es el adulterio? Engañar a tu esposa, por ejemplo, o engañar a tu esposo, ya sea por medio de una relación sexual, o incluso por medio de un beso, o por medio de una cita, o por medio hasta de un chat, por medio de un WhatsApp inapropiado. Eso considéralo ya una forma de engañar. Bueno, todo eso que la palabra para eso es adulterio, es un tipo de fornicación, porque está fuera del marco legal del matrimonio, del marco santo del matrimonio. El único marco divino que Dios creó para la sexualidad es el matrimonio, porque Dios diseñó el matrimonio. Todo lo que esté fuera de ese marco, Dios lo considera fornicación. Entonces eso incluye el adulterio, eso incluye también las relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, si yo no me he casado y yo tengo relaciones sexuales, eso es fornicación. Eso incluye el convivir sin casarse. Tú dices, pero yo vivo con la persona. Pero si no te has casado, eso es fornicación. Esto incluye masturbación, pornografía, tríos, orgías. Perdónenme que deba ser tan explícito, pero en la era en la que vivimos, estas cosas hay que explicitarlas, porque te sorprendería las experiencias de las personas que llegan todos los días a la iglesia. Entonces necesitamos explicitar estas cosas. Tríos, orgías, exhibicionismo, zoofilia, o sea, gente que tiene o intenta tener contacto sexual con animales, necrofilia, o sea, con muertos, con cadáveres, aunque no creas, pasa más de lo que tú creerías, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros. Prefiero ni nombrarlas mejor. Prefiero ni nombrarlas. Pero tú ahí, con tu imaginación, agrega todo lo demás que tú sabes que sí está en esta lista. Todo lo que no esté dentro del marco de la santidad del matrimonio es fornicación. Es un pecado a los ojos de Dios. Segundo punto acá, inmundicia. Inmundicia. En griego es akadsarsia. Akadsarsia. Significa inmundicia o impureza. Inmundicia o impureza, ya sea física o moral. Todo tipo de inmundicia, todo tipo de impureza, ya sea física, o sea, relacionado con lo que vimos anteriormente, incluye la parte sexual, pero también todo tipo de inmundicia o impureza moral, la concupiscencia, los malos deseos del alma. En esta categoría entra todo lo que nuestra carne quisiera intentar dejar afuera de la lista anterior. O sea, todo eso que tú dices, pero mira, pero X cosa,
¿Estará o no estará en la lista? ¿Será o no será fornicación? ¿Será o no será pecado? Mira, si huele a inmundicia, entra aquí. O sea, si tú lo estabas intentando sacar de la lista anterior, en esta sí o sí califica. Es inmundicia. Toda inmundicia de cualquier clase, toda impureza de cualquier clase, no es propia de los santos. No es propia de los santos. Y lo tercero que Pablo menciona acá es avaricia. Avaricia en griego es pleonexia. Pleonexia significa codicia, avaricia y deseo de tener más. O sea, avaricia, lo mismo que en español. Según el apóstol Pablo, la avaricia es idolatría. Lo leímos al inicio, Efesios 5:4. También Colosenses 3:5, que lo vamos a leer a continuación. Dice que la avaricia es idolatría. O sea, cuando yo soy avaro, cuando yo estoy amando el dinero, yo estoy cometiendo el pecado de idolatría. Para Dios es igual a que yo me haga una estatua y yo le adore a esa estatua. Idolatría. ¿Por qué? Porque cuando la codicia del dinero nos gobierna, estamos haciendo del dinero nuestro Dios. Estoy convirtiendo al dinero en mi Dios. Tremendo. Por eso no te puede gobernar el dinero. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, hay gente que tiene dos señores, o más bien no puedes tener dos. Siempre hay uno al que amas más. Entonces hay gente que cree que sirve al Señor, pero en realidad sirve al dinero. Claro, cuando el Señor habla a tu espíritu y te dice, mira, quiero que siembres en este proyecto de reino, quiero que siembres en este hermano, que tal vez está en necesidad, y tú dices, mejor no. O sea, ahí, en ese momento, tú dejaste de servir al Señor, y tú estás sirviendo al dinero. Tú estás en idolatría, porque estás adorando al Dios del dinero. Hermano, esto es fuerte. Pablo 2 veces menciona que la avaricia es idolatría. Esto es tan grave como la fornicación y como la inmundicia, la avaricia. Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el problema en realidad no es el dinero, sino el amor al dinero. El problema es que nosotros creemos que no amamos el dinero, pero sí lo amamos. ¿Cómo tú muestras que tú amas el dinero? Cuando tú te rehusas a diezmar, inventas todas las excusas, hasta teológicas, para no dar a Dios. Como dice siempre el apóstol Lucas, yo no conozco a nadie que cuestione el diezmo para dar más. Que diga, no, eso es viejo pacto, voy a dar el 20%. No, todo el que cuestiona el diezmo, las ofrendas, es para dar menos. Nunca es para dar más. O sea, tú eres un avaro, tú adoras al dinero. Eso es la verdad. Cuando tú te niegas a ofrendar al Señor para el avance de la obra, Dios habla a tu espíritu. Ningún hombre te pidió, ningún hombre insinuó nada. Dios habla a tu espíritu y tú rehusas abrir tu mano al Señor. Entonces tú eres un avaro, tú eres un idólatra. Esta lista de Efesios es muy similar a la lista presentada en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mira lo que menciona acá en Colosenses, fornicación, lo mismo, la misma palabra, porneía, la misma palabra, impureza, en la otra mencionaba inmundicia, pero acá es impureza y es la misma palabra en griego, akatsarsia. O sea, acá la Reina Valera debería haber traducido con la misma palabra porque es el mismo pecado, es la misma palabra en griego. Pasiones desordenadas, en griego es patos, tiene que ver con un deseo pecaminoso lleno de pasión, un impulso así, pecaminoso, algo como que te domina, te gobierna. Malos deseos, kakos epitumía en griego, significa básicamente lo mismo, malos deseos. Y avaricia, pleonexia, la misma palabra, avaricia que es idolatría, y te lo vuelve a repetir, la avaricia que es idolatría. Idolatría en griego es eidolatría. O sea, es básicamente
Es la misma palabra, no se tradujo al español, viene del griego. Nuestra palabra idolatría viene del griego eidolatreia. Significa adorar a un ídolo. Eido es ídolo, latreia es servicio, adorar, es una adoración sacerdotal, ministrar en un templo. Entonces está hablando de alguien que adora o sirve a un ídolo. Cuando yo amo al dinero, yo tengo un ídolo y estoy sirviendo a un ídolo que es el dinero. Entonces tenemos estas cosas contra las cuales el apóstol Pablo nos advierte, y quiero leer nuevamente Efesios 5:3, pero en la versión NBI dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea, Dios desea que seamos tan santos que estas cosas no ocurran entre nosotros. De partida, que no deberían ocurrir. Si la vida divina estuviera formada en cada uno de nosotros y nos gobernara a cada uno de nosotros, esto no ocurriría entre los santos. No habría fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. Es más, Pablo dice, no solo no deben ocurrir, ni aún se nombren. Ni aún se nombren entre vosotros. O sea, ni siquiera en broma. Qué tremendo esto, ni siquiera son parte de nuestro lenguaje. No existe entre los santos. Estamos hablando de gente gobernada por la vida divina. Estamos hablando de aquellos que están llegando a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Este es el vivir de esa gente. No gente con una cabezota grande que cree que entiende el nuevo pacto. No, gente con este nivel de vivir, que expresa a Cristo en estas cosas. Eso es alguien que está llegando a la estatura del varón perfecto. Dios anhela un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo para Él, porque Él es santo. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 14 al 15, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, el Señor nos redimió de la iniquidad. ¿Para qué? Para purificar para sí un pueblo propio, para que seamos su pertenencia, su pueblo, y seamos un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Un pueblo santo, un pueblo apartado. Un pueblo que viva diferente al resto del mundo, que vive gobernado por este sistema. Luminares que resplandecen en medio de una generación perversa. Eso nos llamó el Señor a hacer. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sé que ya habíamos leído este pasaje, lo estamos volviendo a leer. Así es el pueblo del nuevo pacto. Esto es nuevo pacto. Esto es parte del paquete. Esto es parte de la gracia. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Para qué? Para que seamos luminares que resplandecen en medio de una generación perversa. ¿Cómo? Por medio de su vida, no con nuestro esfuerzo, no con nuestra capacidad, sino por medio de su vida, por medio de su gracia que nos suministra continuamente para tener un vivir cuya vida sea Cristo. Vamos a avanzar al verso 4, Efesios capítulo 5, verso 4. Dice, ni palabras deshonestas, continúa acá, ni palabras deshonestas, ni necedades. Necedades viene de necio. Ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas en griego es aischrotes. Aischrotes significa literalmente obscenidades o palabras indecentes. O sea, cuando yo hablo obscenidades, algo que es obsceno, cosas groseras, indecentes, etcétera, yo estoy hablando palabras deshonestas. O sea, los hijos de Dios no debemos hablar estas cosas. ¿Qué más menciona? Necedades. Estas tres
cosas que están acá tienen que ver con nuestro hablar. Son un grupo de 3 que tienen que ver con nuestro hablar. Por eso Pablo contrasta las palabras deshonestas, las necedades y las truhanerías con las acciones de gracias que también tienen que ver con nuestro hablar. Necedades en griego es morología. Morología viene de moro, que significa necio, estúpido, y lego. Una persona necia. Estúpido acá no se ocupa como un insulto, sino como una persona no entendida, de bajo entendimiento. Una persona necia. Lego significa alguien poco preparado, poco instruido. Por ende habla cosas sin sentido, habla disparates, porque es necio. Una charla insípida, o sea, sin sabor, como cuando tú te pruebas la comida y está insípida porque se te olvidó echarle sal. Así, hay conversaciones que tenemos a veces que son como que le faltó la sal, le faltó Cristo, ¿verdad? Están vacías, son puras necedades y cosas. No es que quizás estamos hablando de cometer un pecado, no, pero estamos hablando cosas necias, conversaciones que no aportan nada. Y además que muchas veces están equivocadas. Esas son necedades. Y luego tenemos truhanerías. Esta palabra, tal vez muchos no la conocen porque no, al menos acá en Chile no la ocupamos mucho en nuestro día a día, así como, oh, le dije una truhanería. Para nosotros viene a ser un poco como un arcaísmo en el español, ¿verdad? Pero truhanería en el griego es eutrapelía, y significa una bufonada, un chiste grosero o una chocarrería. Chocarrería es otra palabra que tampoco usamos mucho, pero significa un chiste grosero, un chiste obsceno. Mira las cosas de las que Pablo está hablando. O sea que ya en la época de Pablo existían los chistes obscenos, chistes así como en doble sentido, tercer sentido, cuarto sentido y un montón de cosas. Que claro, tampoco vamos a ser gente sin sentido del humor, pero hay un límite. Tú sabes cuáles son los límites y cuáles son también los círculos donde están esos límites, ¿verdad? Entonces, Pablo acá se toma el tiempo de tocar estos asuntos, de decir, ojo con lo que estás hablando. O sea, mira, imagínate, Pablo parte hablando del propósito eterno, parte hablando de la presencia de Dios, parte hablando de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahora Pablo está hablando y dice, hey, cuidado con las bromas que dices, cuidado con los chistes obscenos, hey, cuidado con las obscenidades. Cuidado con las palabras indecentes. Mira cómo Pablo logra abarcar todo eso en una misma epístola. ¿Por qué? Porque lo segundo es la implicancia directa de lo primero. O sea, una persona que se le reveló el propósito eterno, que camina en esta vida gloriosa, no va a andar hablando de esta manera o de estas cosas. Va a hablar de Cristo, esa palabra que es oportuna para la necesaria edificación. ¿Verdad? Entonces el vivir práctico es la consecuencia de que se nos está revelando Cristo, de que estamos creciendo en la revelación de Cristo, del propósito eterno. Esa es la evidencia. No es que a ti te hagan una prueba, un quiz, un test y tú puedas responder todas las preguntas y citar los versículos. ¿Está bueno eso? Sí. La evidencia, pero la verdadera evidencia de que estoy creciendo en la revelación de Cristo es que mi vivir se ha transformado. Esa es la evidencia. Entonces tenemos estos tres que tienen que ver con un hablar en falsedad, un hablar corrupto, un hablar que no aporta. Y luego tenemos el dar acciones de gracias. Pablo dice que no hablemos estas cosas, sino antes bien acciones de gracias. El dar gracias a Dios, bendecir el nombre del Señor. Dar gracias a Dios es confesar a Dios como la verdad. Mientras que hablar necedades o bufonerías viles es confesar a Satanás como falsedad. O sea, tú estás ocupando tu boca para darle una herramienta a Satanás. Y hablas lo que sea que Satanás quiera que tú hables. Pero cuando tú das acciones de gracia, ocupas tu boca para bendecir al Señor, para dar gracias al Señor, cuando tú ocupas tu boca para proclamar la palabra, tú estás proclamando a Dios como verdad. Tú le estás dando al Espíritu Santo una espada para pelear, para combatir a tu favor. Amén, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso debemos llenar nuestra boca de la palabra y de acciones de gracias. No de burla, no de bufonería, no de queja, no de llanto, sino de gratitud. Acciones de gracia. Hay un poder enorme en la gratitud.
Un día alguien nos enseñó este principio. No esperes que Dios te dé las cosas que estás pidiendo para dar gracias. Tú dale gracias a Dios por adelantado. Por adelantado. Porque la gratitud provoca milagros. Da gracias por adelantado. Descansa en el Señor. Entonces los que operan en ese nivel de fe dan gracias 2 veces por las cosas. La primera es cuando lo pidieron y la segunda es cuando se manifiesta. El resto de la gente da gracias una vez, que es solo cuando se manifiesta. Hay un poder en la acción de gracias. Amén. Y el último punto que vamos a ver hoy tiene que ver con el versículo 5 al 7. Efesios 5, del 5 al 7. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces acá hay una advertencia para cada uno de nosotros, donde el apóstol Pablo nos dice que los que practican tales cosas, o sea, los que practican la fornicación, los que practican la inmundicia, los que practican la avaricia o la idolatría, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Acá no está hablando del reino presente, porque hay 2 aspectos del reino. Hay un aspecto presente del reino. Yo escribí un libro que trata de ese aspecto, que se llama El Reino de Dios, que habla exclusivamente del aspecto presente del reino, que es un aspecto interior. Lo disfrutamos en el espíritu, solamente. Pero, aunque en nosotros se manifiesta hacia afuera, pero el resto del mundo no ha tocado esa realidad del reino. Pero en la era venidera, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, vendrá otro aspecto del reino, que será la manifestación visible del reino. Y el Señor establecerá su reino sobre la tierra. Él reinará literalmente sobre la tierra y Él reinará sobre todo. Es lo que llamamos el milenio, el reinado futuro y terrenal del Mesías sobre la tierra, el reino de Cristo, el reino venidero. Por eso habla acá del reino de Cristo y de Dios. Es el reino venidero. Tienes que ver esa diferencia. Algunos solamente ven el aspecto del reino presente y no han visto el reino venidero. Otros, por otro lado, ven solamente el reino venidero y se gozan en esa esperanza, pero no han visto que hay un aspecto presente del reino que disfrutamos en el espíritu, el reino interior del espíritu, aunque también se manifiesta hacia afuera, pero la iglesia es la única que disfruta de las arras, de las primicias de este reino. Nosotros disfrutamos los poderes del siglo venidero, el resto del mundo no. Pero llegará el día en que será una realidad que las naciones de la tierra han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Llegará el día en que el Señor será literalmente, en un sentido terrenal, el soberano de los reyes de la tierra. Él gobernará toda la tierra en justicia. El reino venidero, el milenio, eso va a ser glorioso. Ahora bien, el apóstol Pablo está diciendo que los que practican la fornicación, que los que practican la inmundicia y los que practican la avaricia no heredarán el reino venidero. No tendrán herencia en el reino venidero. O sea, esto es grave. Amados, esta exhortación es grave. Debemos atenderla con solicitud. Debemos poner cuidado a estas cosas. Y no debemos engañarnos a nosotros mismos. Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, hay gente que te va a decir, no, da lo mismo. No, si Dios entiende. Hazlo nomás. No, no te cases, si da lo mismo, Dios entiende. No, si mira, engaña a tu esposa, nadie lo va a saber. No, mira, si dile a la gente que no tienes dinero, nadie va a saber que en realidad tú no le quieres dar a Dios. Dile, no, no me alcanza. Ese es el engaño de gente que habla con palabras vanas. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios no puede ser burlado, porque estas son precisamente las cosas, pudiéramos decir que son las razones fundamentales por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia, inmoralidad sexual, inmundicia e impureza y avaricia o idolatría. Son las razones. Fíjate, ¿cuáles fueron las razones por qué Dios juzgó a Sodoma y Gomorra? Inmoralidad sexual e idolatría. Aquí están. Y cuando el Señor venga, ¿cuáles van a ser los principales motivos de juicio? Estos. Entonces Pablo dice, no te engañes. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. No tendrás parte en el reino venidero. O sea, eso es fuerte. Eso es fuerte, amados. Tu espíritu es salvo, sí, pero no tu alma. Te vas a perder el reino venidero. Yo no quiero perderme el reino. Yo quiero reinar con Cristo. ¿Qué significa no tener herencia en el reino venidero? Es que no participaremos de dicho reino. Es decir, no reinaremos con Cristo, sino que nos alejaremos avergonzados en su venida. Primera de Juan capítulo 2, verso 28 al 29, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, para que cuando Él venga, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. O sea, amados hermanos, hermanas, algunos cuando Cristo venga se van a alejar de Él avergonzados, van a mirar a Cristo viniendo en las nubes del cielo y van a decir, oh no, a mí me lo advirtieron. ¿Cuántas veces lo leí en la palabra? ¿Cuántas veces lo escuché? ¿Cuánta gracia se me extendió en esta era? Pero yo no quise permitirle al Señor ser formado en mí. No quise permitirle a esta vida crecer en mí. Y algunos van a sentirse tan avergonzados que van a huir del Señor, aunque no vas a poder huir a ningún lugar. ¿Sabes cuál va a ser la consecuencia? No vas a reinar con Cristo. Solo los vencedores van a reinar con Cristo en el reino venidero. Los que le permitieron al Señor gobernar su alma. Los que negaron la vida del alma, la vida caída de Adán, y le permitieron a Cristo ser formado en su interior y ser expresado en su vivir exterior. Los que decidieron seguir viviendo en fornicación, en inmundicia y en avaricia, no van a reinar con Cristo. Yo debo advertirte, si perseveramos en estas cosas, no vamos a reinar con Cristo. No tendremos herencia en el reino venidero. Estaremos fuera. Pero si nos limpiamos de estas cosas y somos vencedores, entonces reinaremos con Él en el reino venidero. Amén. Por eso dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9 al 11. Segunda de Pedro 1, del 9 al 11. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Y me gusta cómo los apóstoles, que son los heraldos del nuevo pacto, nos exhortan con este sentido del temor de Dios. Esto también es parte del evangelio de la gracia. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si tú quieres entrar al reino venidero, si tú quieres reinar con Él, entonces tenemos que limpiarnos de estas cosas. Tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Amén. Nosotros seguimos al Señor, fuimos apartados para ser santos y vamos a permitirle al Señor formarse en nosotros, sacar lo que tiene que sacar, transformar lo que tiene que transformar por medio de su vida y de su gracia, para que seamos transformados y para que reinemos con Cristo, para que en esta era podamos ser útiles al propósito eterno y en la era venidera, en el milenio, reinemos con Él. Tengamos amplia entrada en su reino venidero y no una entrada así como estrecha, así como que entré apenas, el Señor dijo ya, ok, entra. No, amplia entrada. O para que no quedemos fuera, amados, porque podemos quedar fuera. ¿Vamos a ser salvos? Sí. ¿Vamos a estar al final en la Nueva Jerusalén, en el estado eterno? Sí. Pero te vas a perder el reinar con Cristo. Ese es el asunto. No vamos a reinar con Él. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es reinar con Cristo.
es ser vencedores, es reinar con Él en su venida. Amén. Así que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. La próxima semana vamos a continuar desde el verso 8. Vamos a arrancar de Efesios 5, 8 en adelante. Oramos, Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias por esta exhortación que tú nos das el día de hoy por medio de tu palabra en el libro de Efesios, Señor. Siempre es bueno para nosotros, para nuestra alma, Señor, ser exhortados por tu palabra, mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor, y saber que necesitamos mucho más que tu vida nos leude, que tu vida nos llene, nos transforme. Señor, ayúdanos a entender que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestra capacidad, sino que esta transformación es una obra de tu gracia y de tu vida, Señor, pero que a nosotros nos corresponde colaborar en permitirle a tu vida transformarnos, que si tú nos estás inquietando a dejar ciertas cosas, tenemos que dejarlas. Si tú nos estás inquietando a cortar relaciones, cortar situaciones, tenemos que cortarlas para poder crecer en vida, para poder ser leudados por tu vida, para poder avanzar en el conocimiento pleno de Cristo, para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, para ser vencedores, Señor. Queremos reinar contigo en el reino venidero. Haz todo lo que tengas que hacer en nosotros, con tal de que reinemos contigo en tu reino, con tal de que tengamos amplia y generosa entrada en tu reino eterno. Señor, te honramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, gracias por la oportuna exhortación de tu palabra, porque aún estamos a tiempo, Señor, de ser apercibidos por esta palabra, Señor, de ser exhortados, ser confrontados para edificación, Señor, para permitirle a tu vida transformarnos, Señor. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.